Bien, regresamos con más noticias. Un grupo de 58 taxistas chilenos presentó una medida prejudicial en contra de Uber y pedirán que se aplique una multa de 16 millones de dólares por estimar que hay competencia desleal de parte de esta empresa. Queremos analizar este tema, nuestra legislación, la regulación que hay. Estamos con Francisco Aguirre, quien es académico del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría que explicáramos este concepto de la medida prejudicial que se ha presentado contra Uber. No es primera vez que ante el Tribunal de Defensa Libre y Competencia se presentan medidas prejudiciales que, como dice su nombre, no están demandando todavía, pero anuncian que pueden demandar. Y pueden demandar, ya han anunciado incluso el monto de la multa que estarían pidiendo. Ellos anuncian además que sería, hay que decir un poco lo que va a hacer uno, contar. Y sería por una práctica de competencia desleal que tendría Uber contra los taxis. ¿Y con qué objetivo se hace esto de, entre comillas, anunciar que podría venir una demanda? Es para que el tribunal acceda a la solicitud, que lo que piden ellos es acceder a documentos, al listado de choferes Uber que hay en Santiago, para decir contra quién vamos a dirigir nuestra demanda. ¿Qué tipo de información es la que pueden conseguir mediante esta medida Bueno, prejudicial? se han conseguido en otras ocasiones contratos y lo que ellos están pidiendo son, quiénes son los choferes, que es importante saber el número de choferes, porque no lo mismo que sean 100, que sean 10.000, pero claro, individualización, contratos, comunicaciones y toda otra información que pueda ser útil para hacer la demanda efectiva. ¿Y eso es factible que puedan conseguir ese tipo de información? Antiguamente el tribunal no era muy dado a dar estas medidas, pero en el último tiempo está dando facilidades para otorgar esta información. ¿Este camino judicial es primera vez que se realiza acá en Chile? Bueno, en Chile sí. No son tan raras las demandas de competencia desleal, y las demandas de competencia desleal se pueden presentar también en la justicia ordinaria o en el Tribunal de Libre Competencia, cuando el actor podría estar infringiendo la libre competencia y la competencia desleal, curiosamente. Ya. Pero sí, a tu pregunta sí. En otros países han ocurrido situaciones parecidas también contra Uber. Es que me llama la atención, lo comentábamos antes, porque existiendo ya este problema, esta diferencia de opinión con Uber, que me parece extraño que no se haya tomado antes un camino judicial. ¿Será porque no lo consideraban tan efectivo? ¿Qué es lo que ocurre precisamente en otros países? Bueno, en el caso que yo conozco de España y Estados Unidos, al menos esos casos son bastante conocidos. Uno en España fue por competencia desleal, es algo parecido, es decir que Uber estaría infringiendo normas al transporte, en este caso sería el transporte chileno, de cómo se transportan los taxis, y esa figura de infracción de normas podría ser, cae dentro de la categoría de competencia desleal. En Estados Unidos la acusación fue distinta, y que han sido más bien acusaciones cercanas a que esto es un cartel de distintos choferes que se coordinan a través de Uber. Ya. ¿Y cuáles han sido los resultados en esos países? Bueno, en Estados Unidos está pendiente la investigación. Se han ido accediendo a algunas de las solicitudes de los tribunales, no fue desestimada a priori. Y en España ha ido avanzando la acusación de competencia desleal. Probablemente avanzando hacia también una regulación de la actividad que ahora es bastante informal. Claro, esa es la duda que finalmente me queda. Si acaso con este tipo de acciones pueden avanzar a conseguir multas o más bien a lograr detener este sistema. Bueno, varias cosas. Podrían detener el sistema, podrían obtener una medida, una suspensión de la actividad, es difícil. Podrían efectivamente obtener una multa y ellos también anuncian la demanda, y ahora lo que es más fácil, en teoría, obtener una reparación de los perjuicios causados. Determinar de cuáles son los perjuicios no va a ser fácil, pero también se puede anunciar y se podría obtener eventualmente. ¿Ha existido en otro país en el mundo donde hayan logrado, por ejemplo, indemnizaciones o sanciones más concretas? No que yo sepa indemnizaciones, probablemente, pero sí medidas de tener un poco, regularizar la actividad, ¿no? Regularizar, es que, claro. ¿por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, en Argentina hemos visto que se ha dado por lo menos un intento de poder contener esto, pero yo le preguntaba a usuarios de allá y me dicen que de todas maneras sigue funcionando, con problemas, medio escondido y lo que quieras, pero sigue de todas maneras funcionando porque, claro, la tecnología implica un desafío mayor para intentar contenerlo. Así es. Bueno, acá también hay un proyecto de ley que presentado por el gobierno sobre la regulación de esta actividad. Está pendiente en el Congreso, entonces tampoco podría decirse que no había un intento o un esfuerzo por regular, pero claro, está en el Congreso y los tiempos de tramitación de estas leyes no necesariamente coinciden con lo dinámico del servicio. Ya, o sea, pero si miramos la realidad internacional, no ha existido algún país donde efectivamente se haya logrado o erradicar absolutamente este tipo de servicio, por ejemplo. Y tampoco una sanción demasiado grande. En Estados Unidos funciona ya habitualmente. Llevan años, pero claro, sí. ¿Cómo se va avanzando en regularizar? Podrían eventualmente obtener provisionalmente alguna medida precautoria,
pero todavía no han demandado. Estamos recién en la etapa de poco preparar la demanda y para prepararla bien queremos los antecedentes, pero estamos anunciando que vamos a demandar. ¿Qué riesgos puede implicar eventualmente para los choferes de Uber un camino judicial de este tipo? Bueno, es una buena pregunta porque no sabemos cuántos son. Entonces, eventualmente no es lo mismo demandar a Uber que a todos los choferes. Y un poco lo que anuncian y señalan en su escrito es que hay bastante opacidad de cómo funciona Uber. No es fácil obtener una entrevista con el gerente general de Uber. Entonces, no es fácil saber cómo funciona, no es fácil saber si, bueno, más o menos se sabe que no hay relaciones de trabajo. No son trabajadores de Uber, aparentemente son agentes independientes. Entonces, si voy a demandar, demando solamente a Uber, demando a todos los agentes independientes, que pueden ser decenas de miles, y ahí podrían aparecer muchos demandados, ¿no? Ahora bien, la experiencia en el Tribunal de Libre Competencia cuando son muchos demandados no ha sido buena, ha sido más bien mala. Es un caso que son juicios muy largos, mucho más largos de lo normal para los tiempos de ese tribunal. Claro, además yo pensaría, si soy chofer de Uber y se supone que esto es una actividad ilegal y logran conseguir el listado de todos los choferes de Uber, a lo mejor también genera cierto temor en ellos de que, bueno, me puede pasar algo con esto. Sí, si descubren mi nombre, si me identifican. Sí, puede haber, tal vez hay como bien dices, un temor, una represalia, ¿no? Pero, por otro lado, lo que haría cualquier abogado es dirigirse contra quien tiene más plata. En este momento es Uber. No son los choferes individuales. Perfecto. Entonces están yendo con golpes más grandes. Ya. Ahora, cuando se utiliza este argumento de competencia desleal, tal vez la empresa podría decir, pero bueno, funcionamos de acuerdo a las normas que hay en el país. De hecho, estamos esperando que esto se regularice. Hay una discusión que se está dando en el Congreso. Claro. Primero, la competencia desleal es una cosa rara, pero básicamente los taxistas dicen nosotros estamos compitiendo con alguien que realiza una actividad muy parecida a la nuestra y se parece más cuando Uber comienza a exigir dinero o permite que se pueda pagar en dinero. Antes solamente era con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces se comienza a parecer mucho al taxi. Ya, ese es un buen punto. Claro, no es que uno levante el dedo, pero se parece mucho. Claro, el efectivo yo lo hace parecerse más. Entonces, no están ofreciendo un servicio diferente al mío o una alternativa, sino que están al mismo sistema que aplico yo como taxi. Probablemente, no sé si los choferes de Uber todos tienen patente o todos tienen una licencia de chofer profesional, ¿no? Entonces ahí comienza a asemejarse cada vez más, pero también empiezan a haber incumplimientos, uno podría decir, de la normativa para hacer transporte de pasajeros en las calles de Santiago, Santiago tiene una particularidad, hay un número acotado por ley de los taxis, ¿no? Entonces también hay un incumplimiento de eso, o podría haber un incumplimiento de lo que vamos a conocer cuando eventualmente demande. Y este camino judicial, suponiendo que va a haber otro legislativo, ¿puede generar algún tipo de distorsión o de problema en cuanto al proceso judicial en sí? Que, por ejemplo, se tenga que estar a la espera de lo que va a resolver finalmente el Congreso. Eso también tiene sus tiempos, como decía. Bueno, han habido experiencias en el último tiempo de esfuerzos legislativos que coinciden con esfuerzos en el Tribunal de Libre Competencia. Por ejemplo, en materia de Transbank y sistemas de pago electrónico, hubo proyectos de ley en el Congreso que avanzaron y en paralelo habían procedimientos en el Tribunal de Libre Competencia y en la Corte Suprema. No han habido roces porque además podrían haber muchos proyectos de ley, ¿no? Esto es una moción, perdón, es un mensaje del gobierno, pero podrían haber mociones de parlamentarios, que las hay. Entonces, no son caminos que debieran ser contradictorios. Va a ser argumentado en la defensa, lo quería yo, pero no necesariamente deben ser contradictorios y no inhiben el conocimiento del tribunal. Claro, y cuando hablamos acá de que se trata de esta etapa previa a una medida prejudicial, usualmente, ¿cuánto toma de tiempo para que luego se transforme efectivamente en una demanda? ¿Cuáles son los procesos que pueden ocurrir entre medio de esto? Bueno, lo que ha pedido el tribunal, que es lo que corresponde, es darle el traslado a la otra parte. Ahora que Uber tendrá que notificarse y entregar la información. Primero responderá, el tribunal resolverá si es pertinente o no la entrega de información. Y una vez que entrega la información, también hay un plazo para preparar la demanda, ¿no? Es un plazo infinito. Yeah. Y esto, o sea, si hablamos en términos de plazo, ¿cuánto tiempo puede tomar? Bueno, otros casos donde se han dado medidas prejudiciales probatorias son plazos de algunos meses. Yeah. Desde que se accede a la información hasta que se prepara la demanda. Hasta que se prepara la demanda. O sea, para que exista una resolución, faltaría muchísimo tiempo. Primero, una resolución definitiva. Después de una la resolución definitiva podría venir, plazos más o menos que el tribunal maneja de un año, podría ser. De un año. Sí, es que lo pregunto pensando en si se inicia el camino legislativo. En una de esas termina antes el proceso legislativo podría apurarse el camino legislativo. Y ahí, se verá cómo se resuelve. norma. Pero aún así ha habido, hacia el pasado, o habría habido una competencia desleal. Entonces, respecto a esa competencia desleal que hubo antes de la ley, en ese caso, ¿qué ocurre? También hubo competencia desleal, también lo que mira un poco la competencia desleal es al desvío de clientela por medios ilegítimos.
Entonces, probablemente lo que podrían argumentar los taxistas es que se les ha desviado clientela por alguien que esté incumpliendo las normativas. Y eso ya ocurrió, ya estaría ocurriendo, ya habría ocurrido en el pasado, desde que está Uber en Chile. Entonces, respecto a esos perjuicios y respecto a esa infracción, puede haber por ejemplo, una indemnización. Y hubo una multa también. Y ese desvío de clientes, ¿es necesario que lo estimen en cifras, por ejemplo? Bueno, es un tema probatorio, es decir, cuántas personas... Sí. Ellos deben tener algunos antecedentes, deben sospechar que están perdiendo... ¿Cómo tal vez tiene el desafío de probar aquello? Bueno, ahí estará la información que eventualmente se le pueda pedir a Uber y decir, bueno, cuántos son los clientes que ustedes atienden diariamente, y tal vez los taxistas van a decir, bueno, nosotros también hemos perdido clientela, antes teníamos tal vez estos ingresos y ahora tenemos menos ingresos por el efecto. Sí, da para varios escenarios. Para terminar, no ha existido, por supuesto, una situación como esta en cuanto a una acción judicial contra un servicio de taxi privado, pero otras situaciones que a lo mejor sean similares y que hayan resultado exitosas para quien inicia un proceso judicial de estas características. Bueno, ¿hay ejemplos así? Igual está un buen punto que toca. Es que cuando ha habido también una discusión en materia de taxi ha sido los taxis al aeropuerto. Claro. Respecto a los taxis al aeropuerto, el Tribunal de Libre Competencia ya hace mucho tiempo ha conocido las discusiones quiénes pueden acceder al aeropuerto y no, y respecto a los taxis piratas o todos estos transportes que están por ahí. Entonces también ha habido discusión cuando han sido demandas contra el concesionario, han estado, claro, mirando un mercado bastante específico, el aeropuerto, ¿no? Sí. Pero no es un tema tan ajeno al tribunal los taxis, curiosamente. Ya, y en ese caso puntual se resolvió... Uy, no recuerdo cómo se ha resuelto. Para ver. Pero hay otras experiencias que se refieren al tema del mercado y taxis. Transporte de pasajeros y de alguna manera un transporte de pasajeros lícito y tolerado, porque el acceso a los pasajeros, a los taxis del aeropuerto tiene un grado de regulación. Se exigen ciertas condiciones de calidad distintas a los taxis que circulan en la calle y está presente esta discusión. Perfecto. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Muchas gracias por venir y acompañarnos acá en Noticias 24. Gracias a usted. Vamos con otras informaciones.